Señores, esto es Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, que se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en su dial y 98.5 para la región del Cibao. En internet estamos en quisqueyafmrd.do y estamos también en los demás reductos que están contenidos en el Linktree de Instagram de BAO Radio. Abarcamos toda la internet desde YouTube hasta Spotify y bueno, ahí tienen para nuestras retransmisiones y nuestros archivos, las redes sociales, BAO Radio, en Facebook y demás redes sociales como LinkedIn, ¿verdad? Sí, bueno, ahí tienen para... Estamos en su plataforma favorita. Exacto. Bien, gracias, Manny. Sí. Siempre presto a ayudarme. Hoy tenemos una edición bastante femenina. Tenemos a Gabriela Reed, del Centro Cultural Español, y de la Noche Dominicana, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo así? Me encantó eso. ¿Cómo así? ¿A ti nada más se te ve de noche? ¿Cuándo se me ve? ¿Cuándo se te ve? Ajá. Sí, es verdad. Sí. Y a Judith Rodríguez, la gran Judith Rodríguez, que está aquí con nosotros para hablarnos de Rafaela y de su carrera, de todo lo que, de todas las incidencias importantes de la misma. Gracias por la invitación. Qué bien que están aquí. Cuéntame, Gabriela, vamos a agotar la agenda obligada. El Centro Cultural Español es un reducto importante de la zona colonial y de la oferta cultural dominicana. Efectivamente, a través de los años hemos visto cómo el centro realiza diversas actividades culturales a la semana, inclusive. Hoy por hoy se ha convertido en un referente obligatorio no solamente de la cultura popular, sino que de lo más alto, por así decirlo, de la cultura vernácula, de la cultura. ¿Cómo tú me comentarías eso? Bueno, ciertamente el Centro Cultural tiene una labor de más de 30 años apoyando el arte dominicano, digamos que desde todas las esferas posibles. Y en los últimos años, muy particularmente con un enfoque hacia la cultura para el desarrollo. En ese sentido, muchas de sus actividades están vinculadas a temas que tradicionalmente de pronto nuestras políticas públicas no abordan. No le ponen atención. O tal vez necesitan un empujoncito en esa atención que ponen. Sí. Entonces, por ejemplo, muchas actividades están vinculadas, digamos que a temas de afrodescendencia, a temas de patrimonio cultural y arquitectónico. También al impulso y al desarrollo de industrias culturales a través de una oferta continua y permanente de formación para artistas en todas las áreas habidas y por haber. Para curadores también. En los últimos años junto al Centro León. Curando Caribe. Con Curando Caribe, que ahora arribó a su segunda edición. De hecho, ahora mismo hay una exposición. ¿De quién fue esa idea? De Curando Caribe. Me parece que es una iniciativa tanto del Centro León como del Centro Cultural de España. Que es una Eso está muy interesante. Sí. Ahí se formaron muchísimos curadores en su primera edición. Ahora estuvo enfocada hacia el tema de la investigación. Y de hecho ahora mismo tenemos una exposición de Miguel Piccini interesantísima sobre las primeras imágenes del cine dominicano. Recomiendo que pasen a verlas, porque tiene un enfoque bastante interesante. Él dice en su texto curatorial que a estas personas que hicieron cine, las primeras imágenes cinematográficas dominicanas, se les llamó amateurs, pero de pronto hay que ver qué había ahí detrás. Exacto. Entonces él va exponiendo cómo esa mirada que había sobre la identidad dominicana, sobre lo que es lo que éramos como dominicanos, tanto la mirada interna de nosotros, nuestros productores de cine, como la mirada que venía desde fuera. A propósito de un saludo a Miguel Piccini, quien nos ha ninguneado tradicionalmente a BAO Radio.
nos ha ninguneado. Yo no creo Sí. eso de Miguel. No. Me consta que es una persona que... Quizás fue exagerado, fue exagerado a propósito ok. el término, pero él no ha querido venir. Siempre. No ha podido. No, déjate de cosas, que tú viniste a la primera. Él no tiene por qué. Habla mal de mí. Sí. Cualquiera cree yo soy una vaga. Sí, no, pero espérate, no da la casualidad de que tú estabas libre y tú... Sí, y no, y que además que me interesaba muy particularmente invitarles a algunas actividades. Sí, de las sí. que hablaremos más Exacto. Una visita Pero estratégica. sígueme diciendo entonces de la exposición. No, bueno, eso que es interesante como él plantea como las distintas miradas. Primero la mirada de cómo el cine refleja nuestra identidad y luego cómo se nos refleja desde fuera, porque también había gente que venía a grabar aquí. Uh-huh. Ese enfoque también como de promover lo turístico de República Dominicana, uh-huh. Cómo nos promovíamos nosotros mismos a partir de estas imágenes. Pichini, ven a explicar tu exposición, Sí, o sea, que te toca más a ti que a mí. Yo quiero explicar aquí mis cosas. Sí, sí. Pero sí, estaría bueno que pasaran por allá, porque la verdad que está muy bueno. Eso del lado expositivo. Este fin de semana hay una actividad el sábado y el domingo por la gracia ¿cómo es? Por la obra y gracia del Por la obra y gracia de Dios. Ángel Bello. Ángel Bello. Ajá. Bueno, hay una exposición ciertamente curada por Mauricio Sánchez. Por Mauricio. Sí. Para la gracia de Dios. Para la gracia de Dios. La firma de Alberto Bello. De Alberto Bello. Sí, es una exposición que ha generado mucho placer. Sí, sí. Tanto al equipo interno como a todo el que ha pasado a visitarla, la verdad que sí. Es muy hermosa, muy decidora. Sí. Hay un libro ahí detrás de todo eso. ¿Y qué otras actividades hay? Bueno, mi interés especial aquí es porque yo estoy llevando dos actividades en particular. Una se llama Leer el Cine. Sí. Es un cineforo que se realiza una vez al mes. Son películas españolas basadas en libros españoles. Entonces, luego de visualizar la película, comentamos también tanto el libro como la película. Y la idea es cómo dejar como abierto ese deseo de acudir a la fuente original, que es el libro, algunos de los cuales están en la biblioteca del Centro Cultural, otros aparecerán por ahí, en la librería, y en otros lugares. ¡Qué bien! No tan santos. Y bueno, quería como dejar esa invitación. Y luego hay otra que para mí es que está muy vinculada a mi corazón, que es el ¿Qué día se realiza? Bueno, no, espérate. ¿Qué día? Claro, el Cineforo es el tercer jueves de cada mes. Ok. Y el último jueves de cada mes es un ciclo de conversatorios que se denomina el Canon Inconcluso para hablar de literatura dominicana. Exacto, eso es importante. Digo, no es que la otra no sea importante, pero a la segunda le tengo más. Sí, pero dada la sobreabundancia de lectores que hay. Por eso. Sí, dada la sobreabundancia de lectores, pun intended, eso cobra una importancia inusitada, porque aquí es muy poco lo que se conoce sobre literatura dominicana. Sí, efectivamente. Sí, o sea, aquí tú crees que es over nada más, aquí hay un canon inconcluso, pero hay un canon, hay algo. Hay un canon, pero la cosa con el canon es que siempre es una cosa discutible. Exacto. Entonces, es como basada en, sabrá Dios qué gusto, qué preferencia. Entonces es un poco como una mirada, un repaso al canon que tenemos o al que podríamos tener. Exacto. Si diéramos oportunidad a determinados autores. Entonces, la idea de estos conversatorios es eso, están diseñados a manera como de guía de lectura, porque realmente se pensó para personas que no conocían a esos autores y que se fueran de ahí con el deseo de buscar esos libros. También se diseñó, lo primero que hicimos fue adquirir libros, no digo que de todos, porque también hay que decirlo, a veces cuesta encontrar libros de determinados autores dominicanos, cuesta mucho, pero de todos aquellos que sí conseguimos libros también se compraron y están en la biblioteca, de manera que cuando salgan de ahí, de ese conversatorio, que siempre se sale como con muchísimo deseo de conocer más de esos autores y de esas autoras, puedan acercarse a la biblioteca, que tiene préstamos gratuitos y que es gratuito inscribirse. Eso es importante. Y solicitar, esas obras. Y también entre nosotros mismos, cuando sabemos, ese libro tiene tal editorial, también lo decimos ahí en el encuentro, se recomienda. Y tengo que decir que la gente sale de ahí con deseos y más y materializa ese deseo, o sea, efectivamente luego compran los libros. Lo que ya para mí es como un... ¿Cuáles son las editoriales dominicanas más dinámicas en ese sentido?
Bueno, nosotros particularmente hemos visto que los autores que estamos trabajando los tiene Miguel de Mena. Cielo Naranja. Cielo Naranja, que es una labor creo de más de 30 años. Exacto. Rescatando a estos autores. Y también está Luis Reinaldo con Luninson. Uh-huh. Sí. También rescatando algunos autores que cuesta mucho encontrar por ahí. Uh-huh. Estos encuentros, además, tienen la particularidad de que quienes los presentan son grandes lectores de esos autores. Uh-huh. Están diseñados así, no... O sea que hay pasión involucrada. Hay mucha pasión involucrada, a veces mucho estudio, porque hay gente que se ha dedicado a estudiar la obra de estos autores, y eso se transmite. O sea, yo siento que cuando salimos después de estos conversatorios es como volando. Quizá en la literatura es donde se da eso con mayor elocuencia, que la pasión se mezcla con el cerebro, con la disciplina. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero bueno, hay muchísimas actividades, yo estoy seguro, muchas más. Para más información, accesen a la página a la página web y a las redes sociales, activar la campanita, como dicen. Exacto. Qué bien. ¿Desde cuándo tú estás trabajando allí? Bueno, ya yo voy para 2 años. Uh-huh. Realmente, no trabajo de manera externa apoyando una parte de la comunicación. Uh-huh. Y bueno, como también me apasionan los libros y el cine, pues cuando puedo aportar ideas, uh-huh, lo hago, y el centro tiene como esa apertura, uh-huh, a esas ideas, no solo mías, sino de todo el que vaya allá. ¿Quién es el anfitrión de la actividad literaria del Canon Inconcluso? Soy yo que la coordino. Que la coordinas. Uh-huh. Entonces, ¿quién es Siempre es una persona diferente, uh-huh, que presenta. Okay. Yo me he acercado a personas que me consta que son grandes lectores de determinados autores. Uh-huh. Yo fui con una lista previa, pero igual les di apertura. Bueno, uh-huh, ¿de quién te gustaría hablar? Por ejemplo, exacto. Ahora el próximo jueves habla Luis Reinaldo sobre Rafael Áñez Vergés, un escritor que yo misma no lo conocía, y que estoy segura de que tampoco es tan conocido. Murió recientemente. Yo le dije, bueno, ¿de quién te gustaría hablar? Me dijo, me gustaría hablar de Áñez Vergés. Le dije, vamos a darle. Uh-huh. Pero el mes pasado fue Marcos Blonda, hablando de René del Risco. Sí. Una parte de la tesis doctoral de Marcos estuvo basada, uh-huh, en la obra de René del Risco. Entonces yo lo que voy identificando son como esos grandes lectores de uh-huh, grandes escritores dominicanos, muy conocidos o no tan conocidos. Pero todos con una condición que digamos que arropa a todos los escritores y escritoras dominicanos, que es que tienen muy poca lectoría. O sea, exacto. Como la idea es esa, como fomentar esa lectoría, pues qué mejor que hacerlo que de esa gente que está apasionada por la obra de estas personas. ¿Y la actividad de cine? También la estoy coordinando yo junto con un grupo que se llama Cine Pendiente, uh-huh, ahí están Luis Jansen, Dayana Costa, de la... no me acuerdo, pero es una asociación de críticos de prensa cinematográfica. Sí, no me acuerdo las siglas. Uh-huh. Y bueno, ahí lo hacemos entre nosotros. Adopresi. Me van a matar. Sí. Judith, cuéntame. ¿Qué te cuento? Rafaela. ¿Qué te digo? Sí. Rafaela está todavía en cartelera. Y bueno, estamos solamente creo que en Fine Arts ahora mismo, en Nuevo Centro. No sé si Palacio la tiene todavía, pero para los que no la han visto, uh-huh, queda poco tiempo ya, uh-huh, tenemos 1 mes y piquito en cartelera. O sea, empezamos en el Festival de Fine Arts aquí, uh-huh, en Dominicana, sí, y luego nos quedamos ya en cine comercial, o sea, en ambos, Caribbean y Palacio del Cine. Y nada, o sea, para los que no han ido, vuelvo y repito, queda poco tiempo. Uh-huh. Tal vez la semana que viene ya no estaremos en cartelera. Okay. Ojalá que la gente... ¿Esa es tu película favorita? De las que he hecho. Uh-huh. Si tú supieras que yo no me he puesto a analizar cuál es mi película favorita, no lo todavía. Hagas. Sí. Todavía no, yo creo que me falta como... Si sigo en esta carrera y no me retiro en 2 años, me falta como un tramo para... ¿Y por qué te vas a retirar? No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero eso es una posibilidad. O sea, quiero, no sé, analizar ciertas cosas y tomar ciertas decisiones en mi vida. Lo que pasa es que es complicado. Pero porque uno tiene... Yo tengo ciertos objetivos como artista. O sea, yo no me siento solo una actriz que vino a coger los personajes que le den, ni que le ofrezcan. Yo me siento una artista creadora que quiero hacer ciertas cosas. O sea, ¿tú quieres escribir? No, yo escribo.
yo escribo. Lo que pasa es que hay que levantar los proyectos, hay que tener empresas y gente que te lo apoyen. Entonces eso no es tan fácil ni tan rápido, no todo el mundo tiene ese privilegio de tener marcas que están contigo y tú tienes un proyecto, sí, vamos a darle. Entonces yo quiero ver en estos próximos 2 años qué pasos dar realmente, tomarme el tiempo y pensar. ¿Y qué tú escribes? Distintas cosas. Yo acabo de estrenar ayer justo, se presentó en Madrid, en el Teatro Umbral de la Primavera, una obra teatral mía. Y yo no pude estar allá, se montó por completo por Zoom. Son 2 actores dominicanos que están radicados en España, sumamente talentosos ambos, y montamos esto en estos últimos 2 meses y medio, 3, y ayer fueron las funciones y fue muy lindo, fue muy Qué bueno. bien. ¿Y de qué va la obra? De los últimos meses de una relación de pareja que está en el proceso de una ruptura, una relación codependiente que están en el proceso de finalizar esa relación. Qué bien. Eso es muy moderno. Sí. Ok. Sí. Felicidades. ¿Cómo que eso es muy moderno? Que es algo que está muy en boga, que está como de moda, peligrosamente. ¿Hablar de relaciones de pareja? Sí. No sabía. Sí. No lo escribí porque está de moda, lo escribí porque es algo. No, yo sé, uno nunca escribe porque algo esté de moda, uno escribe porque uno tiene la necesidad de decir algo. Claro. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué hay en cine? ¿Qué hay en cine de qué? Yo me imagino que te están lloviendo las ofertas. ¿Tú te imaginas? No, realmente, si tú supieras, estoy con alguien, con una directora que admiro mucho, que se llama Vicky Apolinario, que acaba de estrenar Morenas también en Fine Arts. Muy buen trabajo documental con Iván de Lara. Y ella tiene un proyecto que sería su ópera prima de ficción, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Costilla. Y estoy con ella buscando apoyo para poder levantar el proyecto. Ese es un proyecto que sí me tiene como emocionada, tanto como intérprete como productora. Y después otras cosas que están ahí, pero que no hemos cerrado, o sea que no hablo de ellas porque no hemos cerrado nada. Hasta ahora para mí lo de Vicky. ¿A qué tú te refieres con cerrar? A un contrato. Ah, ok. Sí. Sí. ¿Y Carpinteros? ¿Carpinteros qué? Se presentó hace años. Ayer me escribieron que se estaba presentando en Casa de Teatro, que hicieron como un ciclo y lo proyectaron en Casa de Teatro. Casa de Teatro siempre proyectan. Sí, y algunas personas que fueron me escribieron y bien, yo creo que Carpinteros fue el inicio de otro ciclo en mi carrera artística, en mi carrera como actriz. ¿Por qué? Porque yo no había hecho cine desde ese lugar, o sea, yo había hecho cine con personajes más pequeños, cortometrajes, demás, y Carpintero es el primer proyecto. Varios cortometrajes. Sí. O sea que tú has practicado, que tú has intentado, has tratado de hacer las cosas, que tú Claro. bien hands-on, o sea, es difícil para una mujer dirigir aquí. Yo pienso que para todo el mundo, creo yo, que hacer cosas es complicado, es bastante complicado, pero siento que en el caso de la mujer es como un poco más cuesta arriba. Para mí no es un cliché. Hay una cuestión también como del respeto, que creo que los hombres lo tienen como más fácil ganado, como de por sí. Tú dices eres director y ya se te asume. La mujer tiene que comprobar el triple de las cosas. Sí. Y pasa también en set. Tú puedes estar en set y como actriz proponer algo.
yo creo que este personaje no diría eso, ni haría eso, porque si nos vamos a la psicología del personaje y al backstory, ese no sería un paso lógico a dar de ella como mujer, bla, bla, bla. Sí. Y muchas veces no te prestan atención porque eres tú que lo estás diciendo. Cuando viene el compañero, tu coactor, macho masculino, y dice, verdad, ella tiene razón, creo que ahí la voz se escucha más. Cuando una voz masculina dice, hey, sí, siento que pasa eso. De igual forma, eso por lo menos a mí no me detiene y veo que a muchas compañeras, colegas admirables tampoco. Y uno sigue haciendo, porque esto se trata del hacer, no de la palabra. Somos muy teóricos, siento a veces, y el arte se confirma en el hacer. Y el arte no es nada más tú tener esta idea romántica de estas historias. El arte es complejo. Tú a veces tienes una intención maravillosa de hacer algo que te quede súper bien y al final no queda, porque es como es. Pero por lo menos yo veo que en la historia de la cinematografía dominicana hay muchas mujeres que están logrando contar desde su verdad, desde su voz, desde su mirada y de una manera digna y hermosa. O sea, Joanné, la misma Vicky y otras, Tatiana, que vi su documental también en Fine Arts, Vals de Santo Domingo, y tú dices, wow, qué bello que todo el mundo, desde el cine incluso independiente, desde un cine con un budget bien apretado, están haciendo sus cosas y rompiendo brazos y echando para adelante. Y eso por lo menos me inspira a mí de alguna forma a seguir, tal vez tomando las riendas ya no tanto como actriz, sino ya como creadora y asumir mis propios proyectos y ponerme en otro lugar. Pero sí, la pregunta era si era más difícil para las mujeres. Siento que sí, que es más difícil. No solamente para las directoras, también para las actrices. Sí, no, y también desde el punto de vista artístico. Hay cosas que tú... Ojo, el cine es un arte público. O sea, lo que me refiero es que el cine no es la pintura, no es la literatura. El cine se sirve de las demás artes, de las demás aplicaciones artísticas para hacer a su vez un arte. Entonces, exacto, el cine se sirve en determinada etapa de la literatura, se sirve de la música, se sirve de la arquitectura y en una etapa posterior, y al final se sirve de la fotografía. Y se sirve del teatro también. Sí. Entonces, el cine en ese licuado de cosas necesita de un líder, el director. Necesita de un líder que encauce esos recursos hacia la consecución de cosas. Pero al que le gusta la literatura, se decanta naturalmente por el guión. Entonces, al que le gusta, al que tiene el liderazgo para dirigir, dirige. Y al que tiene el liderazgo para fotografiar, fotografía. Entonces, pero el cine, por ejemplo, en la guionización, todo el mundo, el producto, es decir, el guión, que es el plano de una película, se difunde en cierta forma. Y gana, solo puede mejorar. En palabras de Miguel Yarul, quien es un guionista experimentado. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Solo puede mejorar porque el cine, esa es la idea. Todo el mundo va a trabajar para que el guión mejore. ¿Entiendes? No hay espacio para la envidia. Eso es verdad. Exacto. En set tú siempre estás, o sea, el guión... Tú terminas de escribirlo, pero en set la cosa es distinta. Exacto. A veces vuelvo y hablo, por ejemplo, el tema de los diálogos, que es donde, dentro de lo que yo he leído como actriz, que me toca hacer ciertos personajes, es donde yo siento que a veces hay debilidad, que tú dices, pero es que jamás en la vida este personaje que es de esta clase social, que viene de aquí, que ha hecho esto, que su psicología es esta, hablaría de esta forma o preguntaría eso así, o diría algo. Aquí lo que debería haber un silencio. Por ejemplo, ella nunca contestaría o él nunca diría tal cosa. Entonces, en set hay cosas que cambian del guión.
en pro de la obra. Hay una cosa es un guión que tú escribes, y otra cosa es la que tú filmas y otra cosa es la que editas. Exacto. Son películas distintas. Totalmente distintas. Y solo puede mejorar. Es lo que digo, es lo que... sí. Pero es un arte que se concibe como público. No es, a diferencia de la literatura, la poesía, el cuento, la novela, que tú lo creas en intimidad. ¿Entiendes? En tu intimidad. Se publica agotando el proceso y ya eso está en manos de los lectores. Se disfruta de intimidad también, es una actividad bastante solitaria. Exacto. Sí. De la misma forma, la literatura que yo hago, por ejemplo, que hace Gabriela, que hace Judith, tiene que gustarte a ti para que salga. ¿Tú me entiendes? Entonces, después que sale de ti, claro, tú se lo das a leer a la gente. ¿Entiendes? En ese momento es donde se iguala al guión. Lo que pasa es que el guión se enriquece de las opiniones. La literatura no. Claro, no. La literatura no. La literatura, tú entiendes que un libro está terminado, que un poema está terminado, que un cuento está terminado, que una novela está terminada y ya. A ti no te importa más nada. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Qué tú ibas a decir? No, pensando. ¿En qué tú estás pensando? No, estaba preguntando otra cosa, pero era como lejos. Ahorita tú decías que no, que el que le gusta la literatura va a buscar como literatura en el cine, el que le gusta la música va a buscar... Sí. Y me recordó era una discusión que yo solía tener con un amigo, porque él siempre se fijaba en el soundtrack de las películas. Siempre, en este momento, como puse a él le gusta mucho la música. Sí. Ese es mi arte favorito, la música. Pero él viene de las artes visuales. Pero él es obsesivo con la música y siempre me está hablando de eso. Y a mí eso me pasaba por encima. Pero recuerdo también que él me reclamaba. Que él me decía, no, porque a ti del cine lo que te gustan son las historias. Yo, claro, las historias son lo que me gusta. O sea, él me reclamaba que a mí lo que me gustaba era la literatura del cine. Sí. Que era una reflexión que yo misma no la había hecho. Pero luego me di cuenta de que siempre mis análisis o mis enfoques sobre una película partían de la parte literaria de esa película y no de otra cosa. Es que hay personas que van a ver una película más atraído y salen atraídos más a la fotografía, más atraídos a la imagen per se, a la estética, a los colores que ven. El cine es imagen, ante todo. Pero hay gente que va y ve una película y tal vez no le gustó tanto la foto, pero más se enfoca en las actuaciones. ¿Por qué? Porque una persona que ama más tal vez el tema del teatro, de la literatura en sí también, porque de alguna forma una interpretación parte del papel, parte de la literatura. Mira, o sea, una creación de personaje. Un ejemplo a mi juicio perfecto está en la película There Will Be Blood. Esa es una de mis películas favoritas. Sí, en There Will Be Blood hay 15 minutos de introducción del personaje principal, que es el de Daniel Day-Lewis, mudos. Él no dice nada. Es solo la imagen en movimiento, acompañado, por supuesto, de sonidos. Los sonidos de él picando las piedras, haciendo el hoyo, pone la dinamita, se cae. Eso es súper elocuente. ¿Cómo tú escribes eso? ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Cómo tú escribes? Tú lo escribes, él se cae, tú escribes, él sube por la escalera, tú escribes, él pone la dinamita, ¿entiendes? Bueno, también tú describes un universo interior del personaje, eso también es posible. Luego estamos en cómo el actor... No, y en Daniel Day-Lewis, esos 15 minutos que tal vez tú sientes que hay un silencio, no hay un palpitar de Daniel Day-Lewis como intérprete. Exacto. Porque una de las cosas que hace a esta película tan grande es la interpretación de Daniel Day-Lewis. Sí. O sea, este hombre... también. Claro. No, todos los actores de esta película, desde lo más pequeño hasta lo grande, están perfectamente casteados. Exacto. Realmente, uno de lo más acertado que tiene esta historia son sus actores, su intérprete. O sea, esto no es un silencio normal. Exacto. Esto es un ente haciendo su universo.
revelándonos su universo. Totalmente. Y haciéndolo su día a día que yo hago, cómo yo pico esto, cómo sueno, cómo es mi ritmo cuando camino, cómo yo miro. La mirada es un lenguaje. Cómo yo, cuando explota algo, cómo están mis ojos, cómo reacciono, cómo me despierto, cómo estoy. Entonces, eso te lleva a tú conectar desde otro lugar, todavía más íntimo, con el personaje, porque tú no necesitas ni siquiera un lenguaje verbal. Ahí está lo sensorial incluido, esa conexión energética, esta conexión psicológica con este ser, que es un ser particular, que no es cualquier cosa. Y esta revelación te lleva a conectar tanto con el universo psicológico del personaje, como también con la literatura al mismo tiempo. Exacto. Lo que hace un guionista es organizar, es poner la secuencia de los eventos de manera que sea más reveladora. Entonces, pero el actor es quien lleva la rienda de una... Hay guionistas que contemplan la posibilidad, que escriben con un tono específico para actores específicos. Que está el ejemplo de Robert Downey para Jack Nicholson en Chinatown. Él escribió ese guión pensando en Jack Nicholson. Por suerte lo consiguieron, ¿entiendes? Y no sé si habrá ejemplos locales o yo no creo que estemos en esa etapa todavía. Yo no sé si estamos en esa etapa, pero Judy sabrá porque ya viene de industria. Sí. No estoy... Ahora mismo me quedo en blanco. Sí, prefiero no decir nada. Pero te iba a decir, el punto de lo que iba a decir es que hay actores que tienen la libertad, ¿entiendes? Que se dan, se toman la molestia de reescribir o de replantear lo mismo que ha dicho un guionista, de decirlo dentro de su concepción del personaje. Que es obviamente hecho tomado como algo consensuado, porque el director te va a decir, bueno, estoy de acuerdo, no quiero esto, o no lo quiero. Exacto. Yo creo que es lo más inteligente. Yo creo lo mismo. Yo creo que es muy inteligente. Como creadora, yo prefiero tener actores que yo traigo esto a la mesa y que estos actores digan a esto, yo quiero agregarle esto. O quitarle esto, y nos sentamos a verlo. Yo prefiero actores que proponen, que son activos en su rol como intérpretes, actores títeres. Cada quien funciona como convenga, ¿no? Y hay directores que prefieren manejar al actor más. Cuando digo títere no lo digo despectivamente, sino es para ponerle un término a personas que hacen lo que dice ahí y siéntate aquí, ahora te para en esta palabra y te mueves para acá y cruzas los brazos. Eso no está mal, eso funciona eficiente y eficazmente. Pero a mí me gusta el actor o la actriz que viene a meterle su sangre y su corazón y su palpitar a esta creación que al final es de uno, pero se vuelve colectivo. Exacto. El arte, como tú bien estabas diciendo, hay un proceso muy personal y muy íntimo cuando tú escribes. Tú estás solo y tú estás... Exacto. Eres tú contigo. Tú contigo misma. Yo escribí Domingos de Coñac, que es esta obra que se estrenó ahora en Madrid, yo sola, sin que nadie supiera nada y en una catarsis que tenía que hacer. Y luego esto, cuando yo lo comparto con los actores, ya se vuelve otra cosa. Exacto. ¿Entiendes? Tú puedes leer Domingo de Coñac no necesariamente como una obra de teatro, tú la puedes leer como una historia que te pasa. Exacto. Pero ya cuando tú se la das a una actriz y a un actor y empieza la voz de ellos a entrar y el cobra cuerpo vida. Otra cosa. Es otra cosa. Y es mejor abrirse a lo que otros creadores, intérpretes pueden darte, a esto que se vuelve un acto vivo. O sea, porque Daniel Day-Lewis, volvemos a él, como actor que era, porque aunque está retirado ahora, era un actor de proposición y de método, o sea, de meterse y de decir, no, esto yo siento que va por aquí. ¿Y tú vas a desaprovechar algo así? Algo que te puede... Yo no puedo pensar en un director que no le dé toda la libertad de crear a Daniel Day-Lewis. ¿Entiendes? Que se ponga literalmente a joder la paciencia, a joder mucho la paciencia
a Daniel Day-Lewis, ¿tú me entiendes? Sería un desperdicio. Lo mismo han dicho, por ejemplo, de Meryl Streep, cuando hay directores que han hablado que cuando ellos buscan a Meryl Streep, la razón por la que la buscan es como, toma, haz lo tuyo. Exacto. Haz lo tuyo. Exacto. Y ya ellos saben que ella va a hacer lo de ella. Y ella no, y ellos no, claro, son los directores, están viendo la imagen y hay una creación en conjunto. Pero es lindo como apoyarse de esa creatividad. Meryl Streep es de mis actrices favoritas. Y yo me di cuenta de su grandeza en la película menos mencionada de ella. En una película que no está dentro del canon, dentro del canon de lo ortodoxo. Tallo de acero. ¿Cuál es Iron Weed. Iron Weed. Sí, está basada en la novela de, otra vez la literatura, de William Kennedy, que es parte de su trilogía de Newark. Y está dirigida por Héctor Babenco, el brasileño, director de Pijote y ¿de cuál otra? Bueno, no me acuerdo. Narra la vida de estos dos vagos en Newark y de dos personas que piden en la calle. Y hay una escena en particular, me temo que lo voy a tener que arruinar para quien salga. Bueno, yo no la he visto, no la cuentes. Ah, ok. ¿Tú ibas a contarla? No, yo iba a contar la escena. No, porfa. Porque dime. ¿Tú eres de esa? ¿De qué? De esas. ¿De cuáles esas? De ese. Rubén, yo no soy de esas. Sí. Él quiere venir a arruinarle a uno exacto, la vida. No es eso, porque también a mí no siempre disfruta el cine. A mí no me importa que me cuenten. O las novelas. A mí no me importa que me cuenten. Sí me importa. Por un efecto sorpresa. Claro, más por la ejecución, o sea, uno disfruta. Tú lo que quieres decir que para ti ella es grande, te diste cuenta por esa película. Por esa escena. A mí me me cayó como una pila de ladrillo en la cabeza. Yo dije, pero esta mujer es de la más grande que hay. Y cuando yo supe la anécdota que hay detrás de esa escena, que lo supe de la boca de su director en un documental que vi, yo me quedé con la boca abierta. Tú verás. Yo la voy a ver. Ahora la voy a ver más que nunca. Ahora yo ya lo voy a ver porque me dejaron. Claro, ¿verdad? Esa incertidumbre. ¿Ustedes no la han visto? No, esa película pasó. ¿Pero y por qué? Porque es muy amarga, porque es muy cruda, porque es una película fotográficamente terrible. O sea, es como... Pero es buena película. Sí, es buenísima. Entonces, ¿cómo pasó así? Bueno, la gente no le gusta. Porque la gente no esa quiere película el amargue. pasó así aquí. Y menor, ahora es que menos va a querer el amargue. Internacionalmente. Exacto. Internacionalmente es con Jack Nicholson. Uf, imagínate tú. Dime tú. Sí. Pero ellos tienen otra película juntos. Que no es una película que es como una comedia romántica o algo así, me parece. Jack Nicholson y Meryl Streep. Sí. ¿Es verdad? Yo la recuerdo porque hay una escena en la que ellos están comiendo espagueti en una con cuchara. Sí. Por eso la recuerdo. Pero yo creo que es una película de Albert Brooks, pero no con Meryl Streep. Sí, es con Meryl Streep. Es verdad. Sí. Ahorita Google nos guiará. Terms of Endearment, que es con Shirley MacLaine y con Jack Nicholson. No es esa, no. Y con Debra Winger. ¿La señora de los lentes? Sí. ¿La señora tenía lentes? No recuerdo que tuviera lentes. Sí. Yo me acuerdo de Meryl Streep comiendo espagueti con una cuchara arriba de una cama. Qué buena imagen, ¿eh? Sí, está buena esa imagen. Un poco difícil. Meryl con el espagueti. Un poco difícil. Habría que llevar la boca chica. Una olla de espagueti. Exacto. O sea, que no un plato. Exacto. Una paila. Sí, una paila. Wow. Para que tú veas las cosas que a uno se le quedan. Ya lo sabes, qué imagen. Exacto. Bueno, exacto. Otra película que es de mis favoritas de todos los tiempos es la escena, la película Interiores de Woody Allen, que es su única película que no tiene música. Y la escena de Geraldine Page, la escena en la que ella intenta suicidarse. Esa escena es muda, como ustedes comprenderán, y se ve ella poniendo
cinta adhesiva en todos los resquicios por donde puede entrar el aire. Entonces después, en un amplio, ella se recuesta y se echa como una leona. Samuel, eso es una presencia monumental. Sí, pero esta película es particularmente, interiores es particularmente meditabunda. ¿Interiores? Sí, es una película, no es una comedia. Woody Allen tiene cine de comedia. Humor negro. Y tiene el cine. ¿Y Woody Allen? Él ha estado filmando más que nada en Europa y demás, ¿verdad? Sí, porque las fuentes de financiamiento en Europa que están. Sí. Sí. No, después de todo el tema del Me Too y demás. Sí, también, pero yo no creo. Pero él no estrena en Estados Unidos. Él estrena en Estados Unidos, sí. Él, de hecho, acaba de hacer una serie para Amazon. Wow. Para Amazon Prime. Una serie. Sí, escrita y dirigida por él. Que es más de Woody Allen, o sea. Entonces, él tiene, como te decía, su cine, por así decirlo, de comedia, que fue con el que él empezó. Y luego el cine, un cine más sosegado, más... y tiene un cine irónico también, tiene preocupado por la muerte, por los temas, como dice la gente. ¿Entiendes? Gabriel, ¿y cuál es tu historia? Volvimos de la pausa. Sí. No nos dimos cuenta. No. Sí. Mi historia. Yo no sé cuál es mi historia. O sea, que Dame una. que pregunté eso. Sí. Sí. No, yo venía pensando con lo de la Feria del Libro. Yo estuve coordinando las actividades de la Feria del Libro en el Centro Cultural de España. Ella me sacó los pies, ¿viste? No. Sí. Voy a decirte cuál es mi historia. Sí. Y voy a empezar por ahí. Sí. Y bueno, yo estaba muy contenta con esas actividades. Fueron muchas actividades realmente, más de las que debimos programar, yo pienso. Pero una persona me llamó y me hizo... Bueno, yo recibí como un par de llamadas y algunas llamadas eran como un poco críticas sobre algunas actividades. Uh-huh. Cosas que a mí no me ofenden en absoluto, yo escucho. Uh-huh. Pero yo me puse a pensar como, cónchole, si esta persona supiera que yo lo que soy es una muchacha de un pueblo donde no pasaba nada. Sí. Y yo lo que estoy haciendo son cosas que a mí me hubiera gustado ver cuando yo era muchacha. Exacto. Y esa es mi historia. Sí. Yo vengo ¿De dónde tú eres? De Monteplata. Uh-huh. Un pueblo que como yo lo recuerdo, Monteplata hace, 20, 25 años, era un pueblo muerto donde no sucedía nada. Donde había, yo siempre digo, de que una cosa de cada, de que una señora que hacía pasteles, uh-huh. Uno que arreglaba nevera, uh-huh. Uno que arreglaba zapatos, ese era el pueblo. Uh-huh. Y no es de ahí que es Maribel Contreras. Ya ahí es Maribel, sí. Ya es Maribel. Sí. Pero cuando yo... Pero Monteplata está muy cerca de aquí. Sí, Monteplata está muy cerca de la capital y yo una vez escuché algo que se me quedó grabado que decía que gran parte como del posible atraso de Monteplata puede deberse a su cercanía con la capital. Porque, bueno, lo que planteaba esta persona es como que al estar tan cerca de la capital no había como una motivación para crear cosas. Uh-huh. Que la gente daba el salto. Sí. Y efectivamente era así, o sea, y Monteplata sigue siendo un pueblo, no sé, al que yo no le tengo cariño, me van a matar los que me oigan. Sobre todo Maribel. Me encanta tu sinceridad. Yo no le tengo cariño, pero hace como un par de años yo regresé a Monteplata, tenía mucho que no iba, y empecé a preguntarle a una amiga, ay, fulano, y perencejo, y sutanejo, y su respuesta siempre era... Ahí está bebiendo. O sea, allá hay mucha gente que bebe y muchos motoristas. Uh-huh. Y yo me quedé, y me dijo que yo me salvé de no ser una de esas. No hay que separarlo. Hay posibilidad de que el que bebe sea un motorista. Bueno, en general, la mayoría de la gente bebe, o sea, pero es como que el único entretenimiento que hay en el pueblo es beber. Sí. Y cuando yo era muchacha también lo recuerdo, que había un entretenimiento que era ir al parque a beber y a dar vueltas alrededor de un parque que además era muy pequeño. Y me acuerdo que esta amiga me dijo, y yo me salvé de no ser esas, de las que están en el parque bebiendo, montada en un motor, uh-huh. Porque por las tardes yo iba a tu casa y en tu casa había libros. Entonces como que mi casa era como un reducto, una especie de pequeño universo que a ella la apartó
de aquello que los demás no pudieron apartarse. Pero es que eso es súper triste lo que tú estás diciendo. Sí, a mí es un nivel de abandono. Me generó dos cosas. Una, tristeza, como escuchar eso, ciertamente. Y número dos, pensé también como el impacto que pueden tener pequeñas acciones o pequeñas cosas. Además, no era una cosa, no fue como que yo me propuse. Que en mi casa se propusieron que esta chica, que esta amiga, como que se excluyera de ese tipo de vida que se vive en los pueblos. Que además no creo que sea algo típico de Monteplata. Seguro que se vive en muchos pueblos más de hay un lugar, una comunidad que se llama Los Hoyos, que queda como a 25 minutos de la capital. Los Hoyos, es literalmente un hoyo. Y sí, es muy triste. Yo empecé a ir ahí por Save the Children, que soy embajadora honorífica, y estaba visitando algunas comunidades y conocí a varias niñas ya, 13 años, la mayoría tenían hijos, o una hija o un hijo, o estaban embarazadas, y tenían que ir a buscar el agua en el río porque no tienen como agua en sus casas. La luz muy pocas veces hay, y estas niñas están dedicadas simplemente a criar a sus hermanitos y a los hijos que paren, porque ellas no saben que podrían haber otras posibilidades en su vida de ser otra cosa. Entonces, estas comunidades están completamente abandonadas por el Estado. O sea, el Estado como que se fundamenta en hacer lo básico que pueda funcionar. Vamos a construir la escuela. Siempre hay una construcción y una inauguración de algo. De una escuela, de algo, de una cancha, de algo que se ve estructural. Pero la estructura, cuando está vacía, no funciona. A veces está vacía. A veces como que no hay quien dinamice esos espacios. Pero es que para tú dinamizar esos espacios, tú tienes que tener personas preparadas para eso. Para tú hablar, tú tienes que tener conocimiento. Básico es básico, es básico. Es que nos sentemos hasta debajo de una matemango con un buen maestro o una buena maestra y lo hagamos bien. O sea, yo prefiero que tú me estás invirtiendo en infraestructura que queda vacía y al año se está desbaratando, decacarándose, en vez de invertir en trabajar con cada futuro docente para que estos docentes multipliquen el conocimiento y que cada una de estas personas puedan volverse alguien en la vida. Porque yo entiendo lo que tú estás diciendo. Mi mamá es de un pueblo, mi mamá es de Duvergé, que eso queda al lado de Jimaní, en la frontera. Y tú vas, y Duvergé es eso mismo. Sí. El parque, bebedera, gente buenísima, lindísima, pero llegan hasta un punto, porque uno llega hasta donde tus herramientas te permiten. Tú eres muchas veces tu circunstancia. Uno quisiera hacer más, la mayoría de los casos. O siempre. Estamos hablando al principio, tú me preguntabas al principio del cine, de Rafaela, de esto, de lo otro, y de uno hacer, de uno dirigir, pero uno llega hasta un punto, porque para hacer cualquier cosa, tú tienes que tener la herramienta, la posibilidad y las oportunidades. Exacto. O sea, aparte de tu intención de hacer, todos tenemos una intención de ser y de hacer. Pero si yo no tengo cómo llegar ahí, si no sé cómo llegar ahí, o no tengo la herramienta para llegar ahí, no tengo los conocimientos, no tengo el dinero para transportarme y llegar ahí, ¿cómo lo voy a lograr? Sí. Yo le hice una pregunta a una de las niñas que luego se convirtió en prota de un docu corto que yo filmé, que se llama De Niña a Niña. Y una de las preguntas cuando yo iba a visitarle era, ¿cuál es tu sueño? Y ella se quedaba en blanco. Sí. Ella no sabía, y un día yo me senté con ella y dije, su nombre es fulanita. Pero tú entiendes lo que yo te estoy queriendo decir. Por ejemplo, mira, yo soy actriz y también dirijo y esto. Porque yo soñé cuando niña con ser artista, con entretener, yo me paraba y cantaba y me paraba y bailaba porque yo soñaba con ser eso. ¿Tú entiendes? ¿Con qué tú sueñas? O sea, yo tuve que explicarle qué es soñar. ¿Qué es soñar? Pero para nosotros esto es una bobada. Pero para ella eso fue un descubrimiento. Y eso no es normal. Eso no debería ser normal. Sí, y lo hemos normalizado. Creo en lo que me estás diciendo, porque yo fui profesor de escritura creativa en un programa muy ambicioso, muy innovador,
que tenía SM Editores junto con la Cámara Americana de Comercio. Entonces yo me trasladaba a pueblos. Por ejemplo, hubo una vez que me tocó ir a Constanza, luego me tocó ir a Villa Altagracia, me tocó Barahona por otro lado. Entonces, visitando los campos de Barahona, Cabral, Polo, yo encontraba que lo primero, que los chicos eran increíblemente agradecidos. Claro. ¿Por qué? Porque yo iba con cajas de libros y ellos decían, wow, pero que usted me está trayendo un libro a mí. Y yo no solo eso, sino que el libro es para ti, pero tú lo puedes cambiar con el amiguito. Con el amiguito. Con la amiguita. Y cuando tú vienes a ver, un libro se convierte en 40 libros. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pero ellos no tenían la capacidad de distinguir, de discriminar entre lo que era un cuento, un poema. Claro. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque no tienen el conocimiento, porque no su padre no Entonces yo me dije, bueno, aquí hay que hacer algo con los padres. Entonces los llamamos a los padres y los involucramos en el proceso de lectura. Bien. Lamentablemente ese programa no continuó, no se le dio continuidad y no se acabaron los recursos y todo eso, pero era un programa súper interesante y que me daba mucha satisfacción a mí tenerlo y como que encontrarme de repente en un motor, en la cola de un motor, camino con 2 cajas de libros rumbo a una escuela en una comunidad apartada de... Y no nos vayamos más lejos, o sea, volviendo al tema de Rafaela, con Rafaela yo pude durar ese tiempo metida en Capotillo, que es parte de la ciudad. O sea, que está ahí mismo. Que está ahí mismo y uno no entra porque obviamente uno le tiene el terror a todo lo que sale en las noticias, que claro, no podemos obviar, mucho cierto obviamente, pero tú vas y... Teníamos call a las 5 de la mañana, ¿no? Llegamos a las 5 y pico a desayunar, arreglarnos para empezar el día, para rodar. Ya a las 6:30 de la mañana, 7, había niños en la calle, descalzo, buscando para el desayuno. Por allí en la esquina se estaba vendiendo su marihuana con los niños caminando por ahí, fumando por allá. Empieza el musicón con el mismo tipo de letra. Desde horas tempranas de la mañana. Yo te voy a decir lo que es violencia. Pero totalmente. Entonces estos niños de 5 años, 6, que nosotros estábamos ahí, a cada rato yo iba, vamos a comprarle el desayuno a ese niño, hágamele una compra tal, porque tú te empiezas a afectar como persona, como mujer, como madre que yo soy, a mí me afecta particularmente. Pero el lío es que yo no resuelvo nada comprándole un desayuno ese día a ese niño, porque ese niño tiene el resto de vida que le queda de niño y de adolescente. Darle una vara para pescar en lugar de darle un pescado. Pero, ¿entiendes? Entonces, tú vas a Capotillo y tú ves esto y tú te sientes y tú dices, pero entonces, ¿qué? Hay sus excepciones, hay gente que sale increíble de ahí y lo logra. Pero en la gran mayoría de los casos, esos niños, esas niñas, están absorbiendo de un ambiente que no le está dando las herramientas para después ellos volverse entes productivos para sí mismos primero y luego para el colectivo social. Exacto. Y no es culpa de ellos. No. Es un círculo vicioso que se repite de generación en generación. Es parte de nuestro sistema desde hace años y años y años. Lo seguimos haciendo, pero con otro nombre. Entonces, no entiendo cómo es que los recursos que aquí hay, que hay bastante, se canalizan hacia otras cosas, hacia inversiones que a veces lo que hacen es desequilibrar la balanza todavía más para un grupo y otros seguir Exacto. en el hoyo. Entonces, es como una práctica constante y que uno que está en el arte, que está tratando de hacer algo, que está en la comunicación, uno no puede escapar de esa realidad, de esa verdad. Por eso nosotros intentamos hacer Rafaela, por eso se hizo Rafaela de alguna forma u otra, fuera de lo artístico y de la necesidad que uno tiene como artista. Es ver si en algún momento
el juego de verdad empieza como a dar ciertos pasos hacia el cambio o a cambiar. Y otras personas son tomadas en cuenta como parte, como entes importantes de esta sociedad y que merecen una oportunidad. Exacto. Que merecen un chance en la vida. Al final de cuentas, el arte yo creo que también viene a eso, la literatura viene a eso, como a dejarle algo al otro para inspirarle y que el otro siga también haciendo o tomando su rumbo, claro, su pensar camino. que el hecho de que una persona merece una oportunidad no necesariamente es una oportunidad de carácter económico, ni de convertirlo en un ente productivo, también es una persona que merece una oportunidad de entrar en contacto con cosas que le abra una nueva sensibilidad hacia la vida. Yo vengo de, mi familia es... Al final Eso es. Exacto, yo vengo de una clase socioeconómica humilde, trabajadora. O sea, mi papá siempre ha pertenecido al ejército, o perteneció, ya está retirado, pero ganando chele. Y yo me considero privilegiada porque a pesar de que nosotros nacimos en barrio, nos criamos en barrio, mis padres, mi papá es adicto a la lectura, adicto a leer, y mi mamá estudió magisterio y era cantante también y economista. Entonces ellos, lo poco que ellos no tenían el recurso material para tenernos en la mejor escuela o en los mejores lugares, pero sí tenían acceso a estos libros, a todo, y nos ponían a todas a leer o a escuchar buena música desde muy chiquita. Mi papá también es amante de la música y nosotros, para mí, fuimos privilegiadas, y mi hermano también, porque tal vez no teníamos el dinero, pero sí teníamos una educación en casa con contacto constante con el arte y la literatura. Entonces eso nos pone en otro lugar de privilegio. Aún uno no teniendo el recurso económico, soy privilegiada porque tengo la educación y con eso yo haré algo. Y efectivamente, he tratado de hacer algo, de mucho poco en mi carrera. ¿Cuántos hermanos tú tienes? 3. 2 hembras y un varón. Qué chulo. Somos 4. ¿Y tú, Gabriela? Difícil contestar esa pregunta. Personaje. Tú eres un personaje, Gabriela. Tú eres un personaje. Sí. Bueno. Déjalo ahí, Rubén. Somos muchos. Gabriela, pero ese apellido tuyo es como certificado, como que... Sí, pero yo soy la rama de los pobres. Sí. Que siempre pero entonces ella se ve así, como tranquila, como que ella trabaja en una biblioteca y no habla ni nada. Sí, y mírala. ¿Sabes que siempre hay unos parientes pobres y me tocó a mí? Tú eres de esa. Ok. Es como los Jiménez que me dice me dice un amigo mío, eso es Jiménez, pero con Z. Y digo, ¿qué tiene que ver? Que no son pobres. Ajá, no, los otros Jiménez son. Lo con ese son. Ajá. Sí. Mira vos. Sí. Las ramas. Sí. Rama. Es como los Rodríguez. Yo soy Rodríguez y Pérez, dime tú. Yo tengo los 2 golpes. Conmigo no, si tú eres rama, mi amor, yo soy la palma del coco. Aquí yo soy la palma, mi amor. Y si tiene un tío Martínez. Ya tú sabes. Si tú oyes mi segundo apellido ahí que tú dices, no, perdón, muchacha, podría en cuarto. ¿Quién? ¿Cuál es tu segundo? Abede. Abede, árabe. ¿Pero y qué fue, hija No, mía? eso no es árabe. ¿Árabe de dónde? De la mente de mi mamá que se inventó su apellido. Ajá. Ay, Dios, que no me diga la Junta corta Sí. eso. Mira, que no la oiga la Junta, esta no es fácil. ¿Qué ¿Y por qué se lo inventó? ¿Cómo así? No, yo no puedo contar. No te lleve de Rubén. De la oficialía. No, pero mi deber es preguntar. Yo pregunto. Y tú decides, exacto. Ayúdate ahí. Sí. Después dándote cacazo en tu casa. Exactamente. Señores, qué bien que ustedes vinieron a la entrevista, a este conversatorio. Gabriela, dime, entonces, vamos a resumir. Espérate, antes de resumir con Gabriela, tú me hiciste una pregunta ahorita y tú dices que tú un conversatorio. Tú dijiste que tú me preguntaste si yo pensaba que era más difícil para la mujer aquí. Tú hablabas nada más de directoras. Yo también quiero saber, pero yo quiero que tú, yo quiero ver, pero desde tu perspectiva,
me gustaría saber, incluye ahí a las actrices también, incluye ahí a todas, guionista, productora, directora. ¿Tú piensas que es más difícil y por qué? Mira, yo pienso que es más difícil porque la cultura falocéntrica cinematográfica tiene mucho peso. Sí. Y los hombres somos idiotas en ese sentido. No voy a decir. Lo dijo él, no, claro. Sí, así mismo es. ¿Y por qué son idiotas? Porque el hombre se serviría muchísimo de el cerebro femenino. El cerebro femenino es multitask. Pero servirse de forma equitativa por dinero, y con respeto. Sí, claro. Porque muchos se sirven. Lo que pasa es que no lo hacen, no lo dicen públicamente, no dan los créditos que deben de dar. Sí, pero yo creo que se sirven más de las nalgas de la mujer. ¿Entiendes? ¿En qué sentido? De los hombres que compran los talentos porque piensan que los actores son vacas. ¿Entiendes? Entonces los actores pueden haber sido vacas en una época en la que el director era Alfred Hitchcock. Exacto. Pero sucede bien el caso que Alfred Hitchcock murió. Hace mucho. Y Alfred Hitchcock, nadie ha podido ser igual que él. Nadie. ¿Entiendes? No. Entonces, ya. Contesta tu pregunta. ¿Está contestada? Sí, más o menos. Yo siento que eso debe de ser un tema que se hable más en amplitud. El otro día alguien se me acerca y me dice, hablándome como de Rafaela, y me dice, pero yo quiero verte en otro tipo de personaje. Yo le dije, ok. En otro tipo de personaje, pero tú no has hecho ese personaje. ¿Cómo así? Sí, pero ya van, sí. Esto me pasó en esta semana. Pero es que yo quiero verte en otro tipo de personaje, como si ya yo he hecho como, no sé, como si he repetido como... Y yo digo, bueno, hay una cuestión también acá. Hay que ver lo que los creadores dominicanos deciden proponerle a una como actriz. Si tú consideras que mi físico, vamos a decir, mi perfil, no da para una persona de clase social alta, ¿qué pasa? Depende de la ropa. Es que esto es una cuestión de hay que abrir una conversación en ese sentido. No, pero hay un punto ahí, pero es que yo soy actriz, eso yo lo sé. Sí. Y yo sé mi capacidad. Exacto. Sin embargo, muchas personas vienen, pero es que, como esta, te quiero ver en otras cosas, y yo le respondí esto que te estoy diciendo de verdad. Ok, tú me quieres ver en otras cosas. Claro que sí, yo también me encantaría hacer otras cosas, pero yo me he sentado a hablar con productores que me dicen, no te puedo dar este personaje porque ella es de Piantini. Pero, ok, no entendí. No te puedo dar este personaje porque es la bonita, ya. ¿Cuál es la bonita? ¿Cuál es la de Piantini? No, porque la clase social alta, tú sabes, esos son... blanquita, qué sé yo qué, y tú te quedas como todavía a esta altura del juego estamos discutiendo este tema. Entonces, a veces exacto, los de afuera lo ven de esta forma. La realidad no es así. Pero entonces viene la pregunta con las actrices en específico. Pero el cine construye realidad también. Totalmente. Entonces, exactamente. Entonces, con las actrices específicamente. Filosóficamente hablando, es interesante. Vamos a dejarlo ahí porque ese sería tema de otro programa. Pero esa conversación hay que tenerla, Judith. Yo sé, por eso la planteo antes de cerrar. Sí. Precisamente, gracias. Hablo de las actrices porque la tenemos difícil. Porque yo me he pasado la carrera tratando de hacerlo lo mejor que puedo, en teatro y en cine. Entonces, no es suficiente. Sin embargo, te quiero ver de esta forma, sí, pero no me dejan entrar ahí porque no cumplo con el canon de lo que en Dominicana se considera esto o lo otro. Si, como físicamente alguien con dinero. Entonces, alguien con dinero no es negro. Alguien con dinero no tiene el pelo rizo. ¿Cómo es la cosa? Entonces... se quedan como, ay, es negro, hay que ver qué narrativa hay detrás de la riqueza de ese personaje negro. Pero... exacto, pero... nada, está ahí para que después se hable. Sí. Pero es bueno
que se hable, porque creo que los diálogos dan paso tal vez a ciertos cambios. Sí. A ciertos cambios. Sí. Y al final yo creo que las mujeres tenemos que tomar más rienda de nuestras historias, de nuestra narrativa y de nuestra mirada. Tenemos que hacerlo porque creo que a veces los varones y las hembras tenemos miradas distintas de las cosas. A veces contando una misma. Voy a decir eso más diplomático. Bueno, okay. Para ser más diplomática. Bueno, pero está bien. Yo difiero totalmente. Yo creo que son todas las veces. Todas las veces. Sí. Señores, muchísimas gracias por haber venido. Como dije, háblame de Gabriela, del Centro Cultural Español. Repite las actividades. Las fechas. Bueno, el Canon Inconcluso se realiza el último jueves de cada mes, a las 7 de la noche. Y Leer el Cine, que es el cineforo de películas basadas en libros españoles, se realiza el tercer jueves de cada mes a las 8 de la noche. Sí. Todas las actividades del centro son gratuitas siempre, incluyendo su programa formativo. Entonces, lo que les invito es a seguir la página web, ccesd.org, y el Instagram, como CCE Santo Domingo. Exacto, muchísimas gracias. Gracias Judith. a ti. Vayan a ver Rafaela, que todavía está en Fine Arts, dirigida por Tito Rodríguez y con un elenco hermosísimo de actores y actrices. Ya ustedes saben. Señores, ustedes cuídense y cuiden a otros. Qué buena exhortación, cuiden a otros.